Hola, saludos a todos y todas. Bienvenidos a esta clase sobre los efectos negativos en las diferentes áreas del desarrollo del niño, niña y adolescente de la institucionalización precoz y prolongada. Primero quisiera felicitarles a ustedes por tomarse este tiempo de seguir aprendiendo y desarrollándose como profesionales, ya que en esos tiempos actuales en que nos encontramos, es tan importante seguir viendo cómo podemos aportar a que los niños, niñas y adolescentes institucionalizados en nuestro país están al frente de la mente y no perder el foco sobre ellos. Ahora me gustaría presentarme. Mi nombre es Tessa Henry Mitchell, soy la fundadora y directora de la Fundación TIA. Algunos de ustedes quizás ya me conocen. Em, Tengo una maestría en Antropología Aplicada y Desarrollo Participativo y también tengo licenciaturas en Trabajo Social y en Relaciones Internacionales. Em, Como algunos deben poder adivinar, no soy de Bolivia, soy de Australia, pero he vivido muchos años en Bolivia trabajando en temas de niñez y con adolescentes y jóvenes institucionalizados. Mi trabajo principalmente ha sido en el área de preparación y acompañamiento durante la transición que los adolescentes hacen al cumplir los 18 años y salir de los centros de acogida en la vida adulta. Ese tema vamos a hablar un poco el día de hoy. Soy la fundadora y directora, como ya mencioné, de la Fundación TIA y hemos estado trabajando en esa temática los últimos 7 años. Agradezco mucho que me han invitado a preparar esta clase virtual para ustedes sobre esta temática que me parece tan importante, viendo los efectos de la institucionalización sobre los niños y niñas y adolescentes. Espero que esta clase les sirve para seguir mejorando las medidas de protección en Bolivia y para seguir velando por el derecho a vivir en familia que tienen todos los niños, niños y adolescentes en el mundo. Ahora vamos a enfocarnos en estos 6 temas. Primero, el impacto en el desarrollo del cerebro del infante causado por la institucionalización. La separación de los hermanos y su impacto en el desarrollo del niño, niña y adolescente. La falta de atención personalizada. La institucionalización prolongada. Los desafíos que los jóvenes encuentran al salir del sistema de protección residencial y los efectos biopsicosociales de la institucionalización en los niños, niñas y adolescentes. Antes de nada quisiera reconocer que no todos los centros de acogida o las instituciones de cuidado aquí en Bolivia son dañinas a los niños, niñas y adolescentes, y que centros de acogida muy pequeños y personalizados pueden jugar un papel importantísimo en alcanzar las necesidades de ciertos grupos de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, me preocupa que el cuidado en instituciones muy rara vez responde a las necesidades de los mismos niños, al estándar esperado, y en muchos casos la forma que se brinda cuidado a nuestros niños y niñas en estas instituciones no responde al interés superior de cada niño, niña y adolescente. Y creo que es un punto importante que debemos reflexionar. Ahora, primero quisiera mostrar este video que me parece que da una introducción a esta temática muy buena. Entonces vamos a ver el video. Por cada año que un niño reside en una institución de protección, pierde 4 meses de desarrollo. La violencia en las instituciones es 6 veces más frecuente que en los hogares de acogida. Y la violencia sexual 4 veces más frecuente que en las alternativas de protección basada en el cuidado familiar. Todas las niñas y los niños tienen el derecho a crecer en un ambiente familiar seguro,
donde puedan alcanzar su pleno potencial. Para asegurar este derecho, la Convención sobre los Derechos del Niño hace un llamado a los Estados para apoyar a los padres y representantes legales en sus responsabilidades de crianza. Instamos por eso a todos los países de América Latina y del Caribe para que apoyen este llamado y pongan fin a la colocación en instituciones de niñas y niños menores de 3 años. Poner fin a la institucionalización de niñas y niños implica implementar reformas inmediatas en los sistemas de protección de los estados de la región, como por ejemplo, aprobar legislaciones pertinentes para limitar la internación de niñas y niños menores de 3 años en instituciones y asignar recursos técnicos y financieros para priorizar la protección de la primera infancia. Los estados también deben apoyar a las familias en el cuidado y crianza de los niños y desarrollar programas específicos para prevenir que sean separados de sus familias, así como implementar programas de cuidado alternativo de tipo familiar con personal competente para el cuidado de niños y niñas en riesgo de ser privados de su familia. Se deben además establecer programas y medidas para la reunificación de niñas y niños con sus familias, su inclusión en programas de acogimiento familiar o su incorporación definitiva a un medio familiar. También es importante desarrollar estándares y protocolos de actuación para regular la práctica hacia niñas y niños en riesgo de separación familiar y llevar a cabo campañas de información y sensibilización públicas. Por último, es necesario establecer mecanismos de monitoreo y evaluación de las condiciones y programas de cuidado alternativo. En América Latina y el Caribe se estima que más de 240.000 niñas, niños y adolescentes viven en instituciones. De ellos, los más vulnerables son los menores de 3 años. Pongamos fin al internamiento de niños menores de 3 años en instituciones de protección en América Latina y el Caribe. Este es un objetivo que todos podemos alcanzar. Bien, bueno, como seguramente han podido ver de ese video, se habla bastante del tema de em, los infantes y los niños menores de 3 años, que lo que dice el video es que son los niños más vulnerables que se encuentran en instituciones en este momento. Y eso nos trae al primer tema que vamos a hablar el día de hoy, que es el impacto en el desarrollo del cerebro de un infante causado por la institucionalización. Ahora, primero, quizás antes de entrar demasiado en ese tema, me gustaría un poco definir qué significa la institucionalización. Ese término se puede entender como la sumisión de un individuo al régimen de vida de una institución, donde vive internado un largo periodo hasta hacerse dependiente de ella. Ahora, en este contexto del sistema de protección, la institucionalización habla de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en una situación de haber perdido el cuidado familiar y han ingresado en la institución de cuidado. Ahora, en Bolivia los llamamos generalmente centros de acogida. Durante la permanencia en el centro de acogida, en muchos casos los niños se vuelvan bastante dependientes del centro y sin el cuidado de una familia resulta que estos niños, niñas y adolescentes sufren los efectos de esta institucionalización. Entonces, ahora viendo los impactos negativos en este desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, podemos decir que los efectos en los niños pequeños son los efectos más duraderos
y más grandes y más graves. Em, es algo que hay muchos estudios que han investigado este impacto y que clasifican el cuidado en las instituciones, en su mayoría, otra vez no estoy hablando de todos, pero se puede clasificar como un tipo de negligencia. Ahora, decimos negligencia porque hay una falta de cuidado y personalizado de los niños. Muchas veces hay pocas personas profesionales que están cuidando a muchos niños, entonces significa que no pueden responder a las necesidades de cada niño de forma individual. Y muchas veces no hay suficientes recursos para dar una comida adecuada y atención adecuada que se necesita, especialmente los niños en estos primeros 3 años de la vida. Lo que se puede ver es que por falta de, como ya mencioné, por falta de ese personal y los recursos, también por altos índices de maltrato y violencia que han encontrado en varias instituciones y por esta atención no individualizada, que la negligencia que sufren estos niños y niñas en este cuidado resulta en graves problemas en su desarrollo. Ahora, como podemos ver aquí, esos problemas pueden incluir falta de control de impulsos, aislamiento social, problemas para afrontar y regular las emociones, bajo autoestima, comportamientos patológicos como berrinches, autocastigo, robo y bajo rendimiento académico. Eso es por decir algunos. Existe un estudio de los orfanatos en Rumania, quizás ustedes ya han escuchado de este caso, que encontraron varios orfanatos en Rumania que estaban en condiciones pésimas y hubo un impacto realmente grave en los niños institucionalizados que encontraron. Y pudieron hacer varios estudios para ver realmente cuáles son estos efectos. Entonces, lo que vieron en este estudio era que los niños institucionalizados tenían retrasos en su función cognitivo, desarrollo motor y lenguaje. También mostraron déficits en el comportamiento socioemocional y sufrieron más trastornos psiquiátricos. Mostraron también cambios en sus patrones de actividad eléctrica en los cerebros. Entonces, estos impactos son realmente grandes, ¿no? Ahora, dicen que aunque se puede resolver algunos de esos retrasos con el tiempo, si es que el niño o niña puede ingresar a una familia más estable, en muy pocos casos van a recuperarse al 100%. Sin embargo, los niños que han sido retirados de las instituciones antes de cumplir los 2 años de edad mostraron mejoras mucho más notables, pero bueno, para reducir los efectos de esta negligencia que sufren estos niños institucionalizados, lo más antes retirarles de esa situación es mejor para ellos y para su desarrollo. Nathan Fox es uno de los investigadores que realizó el estudio en Rumania y él dice que una historia de institucionalización afectó significativamente el crecimiento del cerebro. Estos investigadores utilizaron algo que se llama resonancia magnética estructural para entender las diferencias cerebrales que se tienen entre niños institucionalizados y niños no institucionalizados. Y han descubierto que los niños institucionalizados tenían cerebros más pequeños. Los niños institucionalizados que fueron trasladados a hogares de acogida, es decir, a familias sustitutas, recuperaron parte del volumen de la materia blanca que perdieron con el tiempo, pero su volumen de materia gris se mantuvo bajo. Entonces,
Algunos de esos cambios estructurales en el cerebro del niño que resultan de la institucionalización a temprana edad no se puede recuperar. Ahora vamos a hablar del siguiente tema, que es el tema del impacto positivo en el desarrollo del niño, niña y adolescente cuando los hermanos viven juntos en el mismo centro de acogida. El tema estamos enfocando en el tema de separación de hermanos al interior de los centros de acogidas, ¿no? Ahora, la ley 548, el Código Niño, Niña y Adolescente que tenemos en Bolivia, tiene 2 artículos que habla de la separación de hermanos. El artículo 52, en la parte de integración a familia sustituta, que dice que hay que evitar la separación de sus hermanos y hermanas, salvo que ocasione un daño emocional o psicológico. Es decir, que salvo que sea en el interés superior del mismo niño. El artículo 173 habla de las obligaciones de las entidades para una efectiva atención y dice que las entidades de atención deben sujetarse a las normas del presente código respetando el principio del interés superior de la niña, niño o adolescente y cumplir con las siguientes obligaciones en relación a estas y estas. Y dentro de ahí habla de procurar no separar a hermanos. Pero bueno, me imagino que la mayoría de ustedes saben que lastimosamente aquí en Bolivia no es la situación. Que en varios de los centros de acogida aquí en Bolivia, los criterios de clasificación de los niños, niñas y adolescentes es según sexo y edad, que generalmente ha sido priorizado encima de mantener hermanos juntos. Tenemos varios centros de acogida que reciben niños solo de ciertas edades y de un sexo o del otro. No hay tantos centros que reciben población mixta ni mezclan las edades. Entonces, eso significa que varios hermanos son separados por esta razón. Y tenemos que cuestionar realmente cuál interés estamos poniendo primero, el interés del niño o el interés superior del centro y de la logística, porque ahí primero se tiene que considerar cuál es el interés superior del niño. Hay muchos impactos positivos que se puede ver para un niño si se mantiene lazos con sus hermanos. Dentro de ellos, como podemos ver aquí, el mantenimiento y fomento de lazos afectivos fraternos contribuye a la construcción de su identidad personal y autoestima del niño, generación de un ambiente de protección, construcción de referentes afectivas, ayuda en la posibilidad de restitución del derecho a la vida en familia, apoya al apoyo emocional, también ofrece compañía y consuelo en tiempos de cambio, ayuda en la adaptación a situaciones nuevas y aterradoras y da un sentido de estabilidad, pertenencia y continuidad. Esto es algo que realmente no se ha dado mucho énfasis en Bolivia, lamentablemente, y significa que hemos visto muchos grupos de hermanos separados, divididos por centros, y en muchos casos pierden el contacto con sus hermanos hasta el punto de al salir del centro no saben dónde está su hermano o hermana. Es algo que realmente tenemos que estar pensando. Algo que se dice es que las relaciones de hermanos validan el valor fundamental del niño como ser humano y producen esperanza y motivación. Entonces, ¿por qué no mantenerlos juntos? Porque seguramente es el interés superior del niño de estar con su hermano o hermana. Existen también efectos negativos por culpa de la separación de los hermanos.
podemos ver niveles más altos de ansiedad, depresión, enojo y disasociación. Al futuro, estos niños que han sido separados de sus hermanos pueden tener más probabilidad de exhibir comportamiento problemático y también agrava la ansiedad y el dolor que sienten por la separación ya de sus padres y la transición a un nuevo hogar. Es decir, que estos niños ya han sufrido suficiente, ya han sufrido una separación de su familia, que también les separan de su hermano o hermana. Es un doble sufrimiento y doble trauma y doble abandono de alguna forma. Entonces, eh, realmente es algo que se tiene que enfocar. Varios hogares de acogida en Bolivia sí lo enfoquen, sí están eh, realmente dando prioridad a mantener los hermanos juntos y felicito a estos centros de acogida por dar esa prioridad. Eh, pero es algo que realmente se tiene que ver quizás del nivel de políticas públicas, bueno, que ya está en el código, pero sin embargo no es algo que se implementa en su totalidad. Entonces hay que analizar estos criterios que se usa para eh, decidir cuáles niños van a cuáles centros de acogida. Ahora vamos a hablar de lo que es la falta de atención personalizada en los centros de acogida. Eh, Eso sí, se tiene como tres áreas en que esto puede afectar a los niños, ¿no? Primero, podemos hablar de la atención generalizada que se ve en muchos centros. Otra vez, no en todos, pero en varios centros. Y es por cuestión de falta de recursos, falta de personal, falta de tiempo, que ofrecen solo actividades lo mismo para todos, ¿no? Entonces puede ser que todos los niños aprenden carpintería, por ejemplo. Todos los niños aprenden básquet. Todos los niños van a tal actividad. Esto puede causar que los mismos niños no logran explorar su individualidad y no logran formar una propia identidad personal y que no se sienten únicos o especiales en las cosas que les gusta hacer porque todos tienen que hacer la misma cosa. Entonces no se está dándoles un espacio de desarrollarse como individuos lo que son. Eso obviamente es un tema complicado porque sabemos que, como ya mencioné, es en muchos casos por falta de recursos, por falta de personal. Entonces no siempre es posible hacer que cada niño hace sus propias cosas y que puede explorar diferentes actividades fuera del hogar o que puede capacitarse en diferentes áreas. Eso depende de la disponibilidad de recursos para poder hacerlo. Pero es algo que quizás debemos tomar en cuenta. Otro tema en esa falta de atención personalizada que se ve en las instituciones es la falta de interacción, que eso puede limitar la capacidad de los niños y niñas para desarrollar confianza en las personas y las habilidades sociales necesarias para una crianza positiva. Es decir, que no se tiene mucha interacción con educadores consistentes. En muchos casos puede ser que se rotan mucho el personal, que sabemos que pasa en muchas instituciones que se tiene en Bolivia. Por otra vez diferentes temas, pero hay mucha rotación, que significa que hay una falta de estabilidad en, en el cuidado que reciben los niños y eso también produce esa falta de interacción. Necesitan estas relaciones positivas con sus educadores para ir desarrollando esas habilidades sociales y de interacción con tanto con sus pares que con adultos, ¿no? Y generar confianza en las personas. Y el otro es el tema de la proporción de educador por niño. Ahora, eso es algo bastante común en muchos de los centros de acogida y obviamente todo eso no es solo en Bolivia, es en muchos países que manejan un sistema de institucionalización residencial para el sistema de protección, que en muchos casos
o sea, la cantidad de educadores que están en los centros cuidando a una cantidad de niños es que un educador, un adulto, tiene que cuidar a muchos niños. Y eso significa que no siempre pueden responder de forma inmediata a las necesidades de los niños. Entonces afecta la forma en que responden a las necesidades de los niños y eso sin querer va a influir a el comportamiento de estos niños, porque en muchos casos van a empezar a mostrar comportamientos para llamar la atención, porque no están recibiendo la atención necesaria ni adecuada ni deseada. Cada niño desea una atención personal, desea la atención de su cuidador principal, que en los centros de acogida y en las instituciones es su educador en la mayoría de los casos. Entonces, si no están recibiendo este cuidado personalizado de su educador, van a empezar a hacer comportamientos para recibir la atención que necesitan. Y eso produce cambios en muchos casos muy grandes en su comportamiento. Y ahí podemos hablar de lo que es el tema de apego. Este tipo de cuidado que recibe especialmente un niño pequeño, si no está recibiendo un cuidado adecuado que responde a sus necesidades en estos años iniciales en que está desarrollando su apego y ese apego saludable, puede significar que en el futuro las relaciones que se tiene no van a ser nada estables, van a formar un apego desordenado, un apego en que no les favorece en formar esas relaciones al futuro y va a afectar el comportamiento que tiene y la confianza que tiene en las personas cercanas en su vida. Entonces, ese tema es bastante importante y como ya hemos visto en, por ejemplo, el video de UNICEF, que sabemos que los niños pequeños, especialmente en esos primeros 3 años, necesitan un cuidado personalizado, necesitan atención, necesitan alguien que esté ahí con ellos, porque ahí están desarrollándose como personas, su cerebro está desarrollándose, creciendo y necesitan esa atención personalizada. Como se ha visto en un estudio que se hizo el Ministerio de Justicia con AIBI, una institución italiana, y Proyecto Mi Casa en 2015, ellos dijeron que la falta de atención personalizada en estas instituciones apareja una ausencia de vínculo emocional entre los niños y las personas a su cargo, además de una carencia de estímulo e interacción, aspectos que provocan retrasos en el desarrollo. Entonces, como podemos ver, es primordial que se tiene ese cuidado personalizado lo más que se puede. Evidentemente, en las instituciones es casi imposible sin que se tiene un educador por niño, que no pasa. Entonces, por eso también enfatiza la importancia del cuidado en un entorno familiar, es decir, en una familia sustituta o usando un modelo de familia en la misma institución, si se puede. Ahora vamos a hablar de lo que se entiende como la institucionalización prolongada. Ahora, este tema se habla de la permanencia que se tiene un niño, niña o adolescente en una institución. Lamentablemente en Bolivia los niños se quedan bastante tiempo en los centros de acogida, aunque es una medida temporal o debe ser una medida temporal, pero en muchos casos se vuelve permanente por diferentes razones. Pero en los datos que se tiene, generalmente el promedio de estadía que un niño puede tener en un centro de acogida sobrepasa los 4 años. Y hay un porcentaje de unos 20% de niños, niñas, adolescentes que pasan casi toda la vida
de su niñez y adolescencia en un centro de acogida. Eso es una situación bastante grave. Y eso es igual de un estudio, de la misma estudio que mencioné antes, del Ministerio de Justicia con Ivy y Proyecto Mi Casa. Ellos hicieron una encuesta con 410 niños, niñas y adolescentes y sacaron estos porcentajes. Ahora también solo es importante saber que los datos de los mismos centros de acogida a veces no muestran la realidad porque solo muestran el tiempo que permanece un niño en su propio centro, cuando en realidad a veces estos niños han sido transferidos 1, 2 o 3 veces por otros centros antes de llegar. Entonces puede ser que su permanencia sea por mucho más tiempo de lo indicado por este centro de acogida. Pero es importante mencionar la vulneración de derechos que se tiene cuando un niño pasa tanto tiempo en una institución, porque eso resulta en menor posibilidad de generar un lazo con su familia de origen o un proceso de adopción. Todos sabemos que los niños pequeños tienen más probabilidad de ser adoptados. Entonces, un niño que se queda más que 5 años ya es casi imposible que va a ser adoptado. Entonces va a tener que continuar en el centro. Y que pasa los años, la probabilidad que va a poder regresar con su familia de origen se va disminuyendo porque los lazos familiares obviamente no están siendo fortalecidos. Y también, obviamente, esa institucionalización prolongada resulta en los efectos negativos de institucionalización, pero aún más graves que si pasa solo un tiempo corto, como ya hemos visto, que se puede ir resolviendo algunos de los efectos negativos en los niños de la institucionalización si es que este niño puede ser retirado de la institución y entrar en una familia o un cuidado familiar como una familia sustituta. Y ahí podemos ver que se puede subsanar algunos de estos impactos. No todos, pero algunos por lo menos. Pero si un niño se queda toda su vida o toda su adolescencia en un centro de acogida o una institución, estos impactos y efectos negativos se van a prolongar y va a durar, lo más probable es toda la vida del niño, bueno, de este joven en este caso, o por lo menos va a ser mucho más difícil para que va trabajando en estos efectos. Ahora vamos a hablar de el tema de los desafíos que los jóvenes encuentran al salir del sistema de protección residencial. Lo que es importante reconocer aquí es que esta población de jóvenes que egresan del cuidado estatal o del sistema de protección se pueden considerar como uno de los grupos más vulnerables y marginados de la sociedad. Esto es porque al salir de un centro, en muchos casos estos jóvenes se han acostumbrado tanto a la vida que han tenido en el centro de acogida o en la institución. Se han acostumbrado a recibir todo, se han vuelto muy dependientes del centro. Eso significa que en muchos casos no tienen el conocimiento o las capacidades, las habilidades de sobrevivir en la vida fuera del centro. Puede ser, especialmente cuando hablamos de áreas de educación, de salud, de bienestar en general, es bastante difícil que estos jóvenes mantienen sus niveles de educación, salud y bienestar fuera del centro sin que han recibido una preparación y acompañamiento. Y la falta de preparación y acompañamiento es un tema que, bueno, personalmente y profesionalmente he trabajado bastante para que estos jóvenes puedan entrar al mundo y integrarse a la sociedad de forma exitosa. Porque lamentablemente en la mayoría de los centros, bueno, no en todos, otra vez
enfatizo, no estoy hablando de todos, estoy hablando de una generalización del sistema de protección que se tiene aquí en Bolivia, pero no todos reciben esta preparación. Entonces significa que cuando empiezan a vivir solos, no saben cocinar o solo saben cocinar cosas bastante básicas, no saben administrar sus finanzas y es por primera vez en su vida que pueden estar generando un ingreso y usando dinero. Les cuesta en muchos casos encontrar un trabajo digno, enfatizo la palabra digno porque puede ser que desconocen las normas y sus derechos y obligaciones en el mundo laboral y eso les hace más vulnerables para ser explotados y también en cuidar su salud. En muchos casos nunca han tenido que ir solos a una cita médica, a una consulta, no han aprendido lo suficiente sobre una dieta balanceada, sobre un cuidado personal en higiene, en otros temas así. Y el otro tema que se puede influir y afectar esa transición a la vida independiente para un joven es esa dificultad en formar relaciones sociales, de no haber resuelto quizás el trauma que han sufrido durante este proceso en su niñez de ingresar al sistema de protección y quizás lo que han pasado con sus familias de origen antes de entrar al sistema de protección. Y como ya mencionamos, temas de apego que pueden afectar también sus relaciones y su forma de relacionarse con personas ajenas y también con personas más cercanas. Entonces esos desafíos son duraderos, son desafíos que es la consecuencia de esta institucionalización. Lo que dice una persona que trabaja en Save the Children, de un informe de Save the Children, dicen que en general los jóvenes egresados de protección tienen más probabilidades de depender del Estado y de otros proveedores de servicios para su propio bienestar y sobrevivencia y tienen menos capacidad para contribuir al crecimiento económico y al desarrollo social. Eso es un punto importante que tenemos que analizar, que estos jóvenes que han estado en el sistema de protección estatal son más probables de tener que depender del Estado al futuro o de necesitar apoyo de alguna otra institución al salir porque no han recibido ese crianza y ese cuidado y atención personalizado que les ayuda a formarse como personas adultas, independientes y autónomas. Entonces eso significa que su capacidad de contribuir a la sociedad en general, su capacidad de aportar, de ser un ciudadano que vale algo al Estado, si se puede decir así, tan feo, es mucho menos. Entonces, esos son los efectos a largo plazo de la institucionalización que en muchos casos no se considera porque muchas veces una vez que cumple 18 años un niño que ha estado en el sistema de protección es como que ya trabajo realizado, hecho y con eso ya se considera que este joven va a integrarse a la sociedad sin problema y hasta ahí llega la necesidad de la intervención. Pero no es así. Es que realmente estos jóvenes necesitan esa preparación y el acompañamiento. Muchos estudios lo han visto que es muy necesario acompañar a este proceso de transición para que estos jóvenes no sienten solos. Porque si estamos hablando de un cuidado adecuado y el derecho a vivir en familia de todo niño, niña, adolescente y joven, es que todas las familias, bueno, la mayoría de las familias van a seguir acompañando a sus hijos una vez cumplidos los 18 años. Y esta sensación de seguridad, de estabilidad, de tener a alguien que esté detrás de ti y que te va a cuidar,
es algo que da esa confianza a jóvenes de seguir adelante, de saber que tienen a alguien esperándoles. Pero en la institucionalización en muchos casos no existe esa estabilidad para los niños y adolescentes que están saliendo de los centros no cuentan con esa estabilidad que genera también otro impacto en su vida adulta. Ahora vamos a hablar de lo que es los efectos biopsicosociales de la institucionalización en los niños, niñas y adolescentes. Lo que se puede ver es que, bueno, ya hemos reconocido, pero otra vez los retrasos en el desarrollo para los niños en estas habilidades de entender emociones de los demás o regular sus propias emociones. Es algo que puede durar toda la vida. Otro tema que es muy interesante e importante hablar es ese, bueno, no sabía qué término ponerlo porque en inglés tiene otro término, pero el concepto de que ofrecen un cariño indiscriminadamente a personas desconocidas. Es algo que se ve en bastantes niños, niñas y adolescentes que han estado institucionalizados, que en muchos casos ofrecen cariño y puede ser que abracen o que agarren de manos de alguien que ni conocen. Eso es porque han generado ese como amabilidad, que es una forma, una técnica de sobrevivencia y de también de tener algo de cariño y amor en sus vidas. Entonces, eso en muchos casos no desaparece con el tiempo y no es algo saludable. Es saludable tener cierto nivel de necesidad de confianza antes de mostrar cariño y intimidad con alguien, pero muchos de los niños institucionalizados no tienen ese como límite en su muestra de cariño y que también puede llegar a tener otros efectos, ¿no? Más adelante puede ser que eso puede generar otros riesgos para los niños en mostrar cariño a personas desconocidas. También la falta de juguetes educativos para el desarrollo y en otras actividades que se enfocan en el desarrollo del niño, niña y adolescente puede resultar en esas habilidades reducidas, motores y del lenguaje. Entonces, no tener esa estimulación a temprana edad y también durante su desarrollo en la niñez puede resultar en estas habilidades reducidas o retrasados. Y otro tema es la nutrición inadecuada y falta de higiene, que también puede causar un retraso en crecimiento físico. Estamos hablando de niños que pueden ser más bajos, más delgados, por esa falta de nutrición y eso puede ser también un impacto y un efecto de largo plazo en su vida de adulto. Ahora pensé que esto era algo muy importante enfatizar, entonces voy a leer lo que dice de este estudio de Save the Children. Podría decirse que la atención institucional está creando generaciones perdidas de jóvenes que no pueden participar plenamente en la sociedad. Muchos niños que ingresan a instituciones residenciales de cuidado a una edad temprana están subdesarrollados física, social y emocionalmente. Aquellos que experimentan violencia física y psicológica severa pueden luchar con problemas de desarrollo duraderos, lesiones y traumas. Los niños bajo cuidado generalmente obtienen menos calificaciones educativas y niveles más bajos de alfabetización básica y aritmética. Cuando las instituciones de atención están separadas de las comunidades, se impide que los niños desarrollen redes sociales esenciales para la vida posterior. Esto a menudo se ve agravado
por el estigma asociado con haber crecido en un hogar de niños. Entonces creo que eso es importante, reconocer que esa institucionalización que estamos hablando no es solo algo que se puede afectar por un tiempito y después ya están bien. Como ya hemos hablado durante todo este clase, es que es algo duradero, es algo que va a afectar a su vida, su integración a la sociedad, a su crecimiento, su desarrollo. ¿Y por qué? Entonces, esta situación que se enfrenta estos niños que ya han sufrido vulneraciones de sus derechos al tener que ingresar a un sistema de protección, y después que en el mismo sistema que es diseñado para protegerlos está causando más problemas y más vulneraciones de sus derechos de crecer plenamente, de tener salud, bienestar. Eso es algo que realmente tenemos que tomar en cuenta y tenemos que cambiar. Dos puntos que pensé que eran importantes reconocer. La Organización Mundial de Salud afirma que la institucionalización tiene un impacto negativo en la salud y desarrollo de los niños. Y como ya se ha visto en el video de UNICEF, por cada 3 meses que un niño de corta edad reside en una institución pierde 1 mes de desarrollo. Eso es algo, es muy significativo y es algo que es reconocido este impacto. Y hay investigaciones que demuestran que los niños, niñas y adolescentes que han permanecido en modalidades de cuidado alternativo de tipo familiar presentan un mejor desarrollo físico y cognitivo que los que han vivido en instituciones residenciales. Es decir, un sistema de cuidado familiar con familias sustitutas, con familia extendida, va a producir mucho mejores resultados para el niño o la niña o el adolescente que vivir en una institución residencial. Entonces esto es el tipo de cuidado que realmente se ha visto que produce mejores resultados en el interés superior del niño. Y ahora les dejo este estito para pensar, que dice que una institucionalización precoz y prolongada tiene efectos perjudiciales sobre la salud y el desarrollo físico y cognitivo del niño que pueden llegar a ser irreversibles. Entonces nosotros que trabajamos en el sistema de protección de alguna forma en Bolivia, creo que es nuestra responsabilidad de velar por el interés superior del niño, de la niña, del adolescente que se encuentra en ese sistema. Es nuestra responsabilidad asegurar que estos niños no están siendo perjudicados, que no están sufriendo estos impactos negativos por entrar a una institución en vez de poder vivir en un entorno familiar. Entonces, me gustaría dejarles con estas preguntas. O sea, si fuera una clase en persona me hubiera encantado poder generar diálogo, poder interactuar, pero lamentablemente por esta situación en que estamos no se puede. Entonces, por el momento es lo único que se me ha ocurrido que se puede hacer es que invitarles a que cada uno de ustedes puede quizás llamar a uno de sus compañeros del curso y responder a esas preguntas en una conversación. Obviamente sabemos que no hay tareas, pero les invito a hacerlo porque me parece que es importante tomar en serio este tema. La primera pregunta, ¿qué podemos hacer para mitigar estos efectos negativos en los niños, niñas y adolescentes que residen en las instituciones residenciales en Bolivia? Entonces, ya que sabemos que aunque puede ser que queremos un cambio a una modalidad de cuidado familiar, todavía no va a ser posible de la noche a la mañana. Entonces, mientras, ¿qué podemos hacer para mejorar el cuidado que se reciben los niños en los mismos centros? Ahora, segunda pregunta.
¿Qué tendría que pasar para hacer la transición de instituciones residenciales a un cuidado alternativo de tipo familiar como familias sustitutas en Bolivia? ¿Qué pasos tendríamos que tomar para hacer que eso sea posible acá, de hacer una transición de centros de acogida a familias sustitutas y otro tipo de cuidado familiar? Y 3, ¿qué puedes hacer en tu cargo profesional desde ahora para contribuir al cambio de cuidado institucional al cuidado tipo familiar? ¿Qué puedes hacer tú? O sea, de las respuestas que han dado de las primeras 2 preguntas, ¿qué cosas de ahí podrían hacer ustedes en sus cargos o podrían promover o podrían tratar de iniciar? Porque al final estas cosas no se cambian eh, sin que haya alguien impulsando los cambios. Entonces necesitamos unirnos para este reto. Es un reto y es algo, como ya hemos visto, tan importante por nuestros niños y niñas y adolescentes que se encuentran en el sistema de protección, que son hijos del Estado. Entonces, los que trabajamos en este sistema, aunque trabajamos puede ser en instituciones públicas o privadas, es nuestra responsabilidad de asegurar que estos niños reciben el cuidado realmente que merecen y que tengan ese derecho a vivir en familia. Aquí les dejo también una lista de la bibliografía que usé. También aquí son un par de videos interesantes que también no tenía tiempo de mostrarles, pero pienso que son bien importantes de ver. Voy a compartir estas diapositivas con ustedes para que puedan ver estos diferentes estudios. Y muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, quisieran dialogar un poco más, aquí está mi correo y también mi número de WhatsApp. Y bueno, ha sido un gusto poder darles esta clase. Espero que les ha servido, espero que han disfrutado. Bueno, no sé si se puede disfrutar ese tema, pero por lo menos si han podido sacar algo de utilidad de esto, quizás aprender algo nuevo. Y bueno, hay que seguir adelante para realmente velar por el derecho de estos niños y niñas y adolescentes que nos necesitan. Entonces, muchas gracias y hasta luego.